Entonces, continuamos con esta cuarta parte del el asalariado y su poder pastoral. ¿Por qué lo he denominado y su poder? Porque ellos no han sido enviados por Dios, se hacen pasar por pastores. Entonces, por eso dice y su poder pastoral. En Hechos 20:28 nos dice la palabra del Señor, antes de entrar un poco a profundizar en análisis filosófico, nos dice que el amado Espíritu Santo es el que pone pastores, obispos. Pero hoy en día vemos que dinastías o grupos familiares, a eso me refiero, o grupos o diferentes clases sociales, si quiere llamárselo hasta yo lo llamaría hasta burguesas, empiezan a manejar la salvación a su antojo. Entonces es muy importante entender que, por ejemplo, he ido viendo que pastores o más bien asalariados en el nombre de Dios empiezan a pedir dinero, o asalariados empiezan a hacer su interpretación privada de la palabra del Señor. Y ahí es cuando yo entiendo que el asalariado empieza a construir su poder a partir del temor de Dios, ¿no? ¿No? Entonces, él empieza a sacar su propia verdad, una verdad extra bíblica, una verdad donde él tiene el poder, donde además, como él tiene el poder de su reino, ¿no? De su reino que es su iglesia, y le ha quitado ese redil al Señor, entonces a partir de ahí empieza a construir su poder y su propia interpretación privada, impone su verdad. A partir de ahí es lo que ahí empiezan a hacer el pastor, el asalariado más bien, el asalariado empieza a construir su poder y se hace dueño de la manada, se hace dueño de los borregos en este caso, ¿no? Entonces se ven las características y este fenómeno social en el sentido que estas características de estas supuestas iglesias se han vuelto cárceles, donde no se enseña la palabra del Señor, sino más bien se persuade con diferentes métodos psicológicos o con diferentes técnicas positivistas, ¿no? En el sentido de persuadir a la gente con mensajes que salen de el rey, que en este caso sería el asalariado, ¿no? Cambiando y así haciendo instituciones pseudo cristianas para controlar a la sociedad. Bueno, seguiremos analizando más adelante.